La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestra meditación de hoy se basa en la carta a los Hebreos, de su capítulo 6, los versículos del 13 al 20, los cuales leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y cuán propicias son las gracias, la misericordia, la fidelidad de nuestro Dios. Cuán poderosas son sus palabras, porque este pasaje de hoy es un excelente recurso a través del cual Dios nos recuerda su carácter eterno, su personalidad inmutable, y eso refleja la característica eterna de sus promesas, el carácter inmodificable de Dios. ¿Y esto para qué nos sirve a ti y a mí? Pues los que hemos puesto nuestra vida en las manos de Cristo a través del don de la fe que proviene de Dios, tenemos la garantía eterna de las promesas de Dios, y escuchar pasajes como este se convierten en eso que el escritor de Hebreos llama un ancla para el alma, un ancla firme y confiable. Firme porque Dios quiere que tú y yo entendamos que no hay forma de moverlo de ahí, de hacerlo cambiar de posición, pero además confiable para que por fe tú y yo podamos esperar pacientes, como esperó Abraham, el cumplimiento de las promesas eternas e inmutables que Dios nos ha hecho. Es maravilloso saber por este pasaje de hoy, por toda la palabra de Dios y por las evidencias históricas conforme a su manifestación en toda la historia de la salvación, de que Dios es bueno y fiel todo el tiempo. Y esto nos deja claro que Él siempre cumple sus promesas. Y este pasaje en el versículo 18 claramente dice que Dios juró cumplir esas promesas. Son unas promesas que se han dado bajo juramento, y el jurar, dice este mismo pasaje, conlleva una obligación, de modo que Dios se comprometió mediante un juramento por su propio nombre, porque nadie es más grande, nadie es más alto, nadie es más poderoso que Él. Él se comprometió bajo juramento a cumplir las promesas que nos ha hecho. En Cristo Jesús,
se cumplió esa maravillosa promesa que el mismo Dios hizo en el jardín del Edén, que enviaría un Salvador que pisaría la cabeza del enemigo. Fíjate que en Cristo Jesús se cumple toda la palabra de Dios, y en el mismo Cristo Dios abrió ese camino que atraviesa el velo del santuario hasta el lugar santísimo, hasta la propia presencia de Dios, para que tú y yo tengamos en Cristo la garantía de tener acceso eterno y permanente a la presencia del Padre. Qué maravilloso cumplimiento de esa promesa extraordinaria, porque antes de Cristo era necesaria la mediación de sacerdotes y de sacrificios de animales y derramamiento de sangre y de cumplimiento de un montón de estatutos, normas y mandatos. Pero en la obra de Cristo, tú y yo tenemos acceso libre, abierto, al trono de la gracia, porque el sacrificio de Cristo nos hace hijos de Dios, y como hijos tenemos el derecho de entrar a su presencia y derramar nuestro corazón ante Él y ser recibidos como hijos. El problema aquí es que como tú y yo somos frágiles, débiles, imperfectos, pecadores permanentes, nos resulta difícil comprender esta fidelidad de Dios, y nos resulta más difícil aún cumplirle las promesas que les hacemos, porque tú y yo tenemos capacidades limitadas, y entender esto debe llevarnos a aferrarnos a la promesa de Cristo de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que nuestro poder y la garantía de nuestra victoria está en Él. Por eso el apóstol Pablo llega a decir que cuando somos débiles, entonces es cuando en verdad somos fuertes, porque a través de nosotros, de nuestra fragilidad y de nuestras debilidades, se manifiesta y se glorifica el poder del amor de Dios. Así que hoy, en medio de nuestras muchas tribulaciones y pruebas, conscientes de nuestra limitada capacidad humana, descansemos en la fidelidad de Dios, pues Él nos ha hecho bajo juramento grandes promesas, que nunca estaríamos solos, que siempre estaría Él presente, sosteniéndonos con el poder de su diestra, que no mendigaríamos pan, que no andaríamos en vergüenza, que en su poder siempre seremos más que vencedores. Pidámosle al Padre fe fuerte y suficiente. Pidámosle al Padre paciencia para